esta parte del programa quiero conversar, sin perder tiempo, que nos queda poco, con Jaime Costales. Él es psicólogo clínico social, él es politólogo, especialista en miedo colectivo, profesor de la Universidad de San Francisco de Quito. Y tiene una teoría que realmente me gustaría que compartiera con nosotros en relación a Venezuela y a lo que allí está ocurriendo. ¿Cómo usted analiza este intenso mes que están viviendo los venezolanos con esta protesta estudiantil que ya había tenido un capítulo inicial hace unos años atrás, pero que pareciera despertar nuevamente? Buenas tardes y gracias por acompañarnos. Buenas tardes. En realidad, los autoritarismos en cualquier sistema van a provocar la invasión inconsciente de la sombra, en palabras más simples, que es lo que hacen estas condiciones psicológicas. Llevan a una confrontación profunda que difunde el miedo como norma de vida recurrente y permanente. Los autoritarios suelen sostenerse en el miedo, basan su poder en difundir el temor, pero a largo plazo eso solo provoca un caos interno porque la gente apela a la búsqueda de la libertad como algo connatural en la vida. Entonces, paradójicamente, uno de los resultados involuntarios de los sistemas autoritarios es que con el tiempo las personas permiten el afloramiento valiente del lado heroico en búsqueda de la libertad. Por eso es importante que Latinoamérica esté consciente de la gravedad de lo que se está jugando en Venezuela. Es el futuro mismo de la libertad humana y necesitamos ser empáticos con el sufrimiento de ese pueblo y ojalá encuentre un camino no violento de solución profunda del conflicto. A ver, doctor Costales, es decir, de tanto estar, y permítame decirlo coloquialmente, pegado contra la pared durante un tiempo determinado, precisamente esa sensación de estar oprimido permite que la otra parte salga con fuerza en un momento determinado, eso que usted llama el afloramiento. Sí, es que las condiciones extremas de opresión a lo largo de la historia provocan el surgimiento del lado heroico de los seres humanos individual y colectivamente. Entonces, el extremo del abuso del poder, la tiranía, la opresión o el maltrato psicológico colectivo que se produce en los gobiernos autoritarios termina por provocar que por la desesperación y por ver tan limitadas sus libertades, la gente salga a las calles, tome una opción por defensa de la libertad, corra el riesgo de defenderla, como está sucediendo en Venezuela. Y esa es la vieja historia de la humanidad, pero lo importante es entender que hay que aprovechar una circunstancia como la que está viviendo Venezuela, no para formar un nuevo gobierno tiránico, porque se sustituyen generalmente en las transformaciones y en las revoluciones un gobierno abusivo por otro igual o más abusivo que el anterior, ¿no? Lo ideal es que a partir de esta experiencia dolorosa se reconstituya el tejido genuinamente democrático, pacífico, fraterno, dialogante de los venezolanos, y Venezuela es parte del alma viva de la libertad de Latinoamérica y del mundo, y por lo tanto va a emitir una irradiación positiva de construcción democrática. Lo que estamos defendiendo es la democracia, las libertades esenciales del ser humano. Y el camino de los autoritarismos una vez más demuestra que es un fracaso, que produce excesivo sufrimiento, dolor y opresión. Y entonces tenemos que aprender de una vez en Latinoamérica a consolidar democracias de diálogo, democracias maduras, que además son las psicológicamente sanas. Necesitamos líderes de diálogo, pacificadores al estilo Nelson Mandela, verdaderos faros de guía de una transición democrática respetuosa de la vida y de los derechos. Esa es la gran lección que tenemos que sostener y defender ahora con el ejemplo de Venezuela, pero además es alerta rojo para lo que sucede en todos los autoritarismos que intentan prolongarse en el tiempo. Como los que estamos viendo pues en otros países precisamente de la región. Pero fíjese una cosa, para establecer democracias de diálogo después de estos 15 años de separación del pueblo venezolano, después de estos 15 años de polarización, ayer le preguntaba yo a un escritor que estaba con nosotros en el programa, ¿cómo se hace para reencontrar ese camino que permita unificar un pueblo que a lo largo de este trecho ha ido dejando tantos cadáveres en el camino, doctor Costales? Sí, en realidad son heridas gigantescas
Y por eso citaba el caso de Mandela, porque es la demostración viviente de que una circunstancia incluso mucho más grave que la de Venezuela, la del apartheid sudafricano, que dejó heridas históricas, asesinatos en masa, prisiones, etcétera. El camino sabio es un reencuentro en función de la libertad y de la democracia, la tolerancia, el acercamiento ideológico, el comprender que la democracia implica el respetar la presencia del disidente, del opositor, del que empieza distinto, y más bien verle eso como una celebración de la vida en la diversidad y no como una amenaza. Porque lo contrario es ir por el camino de la guerra civil, y esas heridas de la guerra civil tardan décadas en curarse, como el caso de España o de Chile, que todavía dejan cicatrices presentes en el ahora. Por eso es que como psicólogo de la política, examinando la historia de la humanidad, los mejores ejemplos de solución a largo plazo es la construcción democrática que hacen la vía no violenta al estilo gandhiano de Luther King, Nelson Mandela, porque están apelando a lo mejor del ser humano, a la parte más sabia, psicológicamente sana y sensata, y son caminos de construcción de un edificio social con estructuras profundas de diálogo y de paz. Entonces la construcción de la paz va por la vía del reencuentro, porque si imponemos el cambio de un gobierno por otro por vía de la fuerza, generalmente lo que sucede es que ese nuevo gobierno se basa en el odio y en la revancha y produce más o igual sufrimiento que el que había producido el anterior. Claro, ahora, ¿cómo establecer, digamos, este diálogo constructivo? ¿Cómo darle paso a la tolerancia cuando lo que pareciera salir por los poros en este momento es la intolerancia en Venezuela? Es decir, ¿cómo evitar esa senda que lleva a la guerra civil y que para muchos analistas políticos ya comienza a transitarse, desgraciadamente, en Venezuela? Eso solo se lograría a través de muestras de la grandeza de alma, y quien tiene que dar la primera pauta es el presidente de Venezuela. Me parece que una posible transición podría ser adelantando elecciones. Eso significaría un gesto de generosidad inmensa, de desprenderse del poder, propiciando un diálogo y un adelantamiento de elecciones que permita la participación democrática de la oposición en igualdad de condiciones, de tal manera que se establezca una línea jurídica pacífica de transición. Pero si no hay ese gesto de grandeza de parte del poder y solo se busca la opresión y la manipulación del apoyo de los países afines, lo que se va a lograr es exacerbar las tensiones internas y la violencia va a seguir expansivamente. Entonces, los conflictos se logran neutralizar cuando se los atiende a tiempo, cuando están escalados todavía a pequeña o mediana escala, pero si se los deja avanzar demasiado, eso sobrepasa ya la voluntad de las personas porque empiezan a intervenir tensiones psicológicas inconscientes. La sombra invade colectivamente, esa parte destructiva que ama la violencia, invade colectivamente a un pueblo y podemos terminar en décadas muy dolorosas para la sociedad latinoamericana y venezolana. Hay que ver el ejemplo cercano de Egipto, cuando no aprenden los líderes que la asimilación y el control total del poder es un absurdo y es un delirio, es una enfermedad psicopatológica de la política, entonces lo único que producen es la prolongación del sufrimiento. Esta es la hora de la grandeza de alma, del renunciamiento, de apelar al reencuentro. Mucho más importante que permanecer en el poder es salvar la integridad de la paz de un pueblo, y eso daría una lección histórica maravillosa para toda Latinoamérica y la humanidad. Quiero agradecer a Jaime Costales, psicólogo clínico, psicólogo social, politólogo. Muchísimas gracias por acompañarnos y por hablar de eso tan necesario como es la tolerancia y la reconstrucción del camino que permita a Venezuela reencontrarse. Buena tarde para usted. Buenas tardes. Ojalá encuentre el camino de la paz esta Venezuela amada por Latinoamérica.